poner, quería ponerles realmente cómo ver la anatomía de la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Pues es una membrana mucosa transparente que es continua y tapiza toda la superficie anterior y posterior de los párpados, incluidos también la parte de la superficie vulvar hasta el momento de que se da la transición de la esclera hacia la córnea. Ahí ella está adherida a algo que se llama la cápsula de Tenon, que también le da mayor firmeza y porque está compuesta también por colágeno, pues sí esta se puede inflamar causando lo que es la conjuntivitis. Esta está compuesta por dos capas, un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, por eso no tiene forma de piel, por eso es lisa, por eso es mucosa, y tiene su estroma, que es pues, la sustancia propia de la misma, ¿verdad? Aquí en la imagen de arriba podemos ver que hay tres tipos de conjuntiva, ¿verdad? Es la misma conjuntiva, pero en diferentes lugares. La conjuntiva, la cual cubre parte del globo ocular, es la conjuntiva vulvar. La parte que ya hace la transición hacia el fondo de saco o donde va desde la parte vulvar hacia donde empieza el párpado es el fornix, y la parte que cubre la parte interior o parte interna de lo que es el párpado es la conjuntiva palpebral. Entonces, para que tengamos claro que hay tres ubicaciones de la conjuntiva y para ser un poquito más didácticos cuando enseñamos o ser un poquito más profesionales como lo somos, pues podemos decir ahí un cuerpo extraño en conjuntiva palpebral, o sea que está en el párpado, en la parte de la conjuntiva, un cuerpo extraño, o tenemos una conjuntiva vulvar y tenemos un cuerpo extraño, o está inflamada la conjuntiva y tenemos conjuntivitis, o tenemos un cuerpo extraño en fornix. Entonces, para hablar con propiedad, que esos son los tres tipos o tres localizaciones de donde está la conjuntiva, ¿verdad? Ya hablando per se de qué es la conjuntivitis, como miramos en la imagen, pues normalmente la conjuntiva es transparente y miramos la esclera, que es lo que está al fondo, y es blanca. Cuando hay una inflamación de la misma, pues se denomina conjuntivitis y tiene diferentes etiologías. También la conjuntiva, recordemos que hay un espacio entre la conjuntiva y la esclera, que es la porción blanca, que también puede haber una colección de sangre, lo que normalmente llamamos hipofagma o hemorragia subconjuntival. Puede haber también colección de pus, puede haber diferentes etiologías y diferentes entidades que puede estar también la conjuntiva involucrada. Ya hablando per se por la conjuntivitis, pues tenemos que es el estado de inflamación de la conjuntiva, que puede darnos origen a serios problemas oculares porque se puede destruir este tejido, se puede devitalizar y se puede quedar cicatrizado o necrosado de forma perdurable o irreversible. Este es un proceso, pues obviamente inflamatorio, que puede dar diferentes cuadros clínicos y tiene diferentes entidades etiológicas, o sea, diferentes causas que pueden causarnos conjuntivitis. Y es aquí donde está el meollo del asunto cuando nos llega un paciente que miramos que tiene una inflamación ocular, una inflamación de la conjuntiva y que es, pues, cómo diagnosticarlo y darle su propio tratamiento. Recordemos pues que hay diferentes clasificaciones para la conjuntivitis. Normalmente cuando es aguda es que está menos de 4 semanas. Si es crónica, supera las 4 semanas, o una hiperaguda realmente que está mucho menor de una semana y miramos que bastante, afecta bastante al paciente, incluso le puede dar visión borrosa, sensación de cuerpo extraño y otros síntomas y signos que vamos a ver más adelante. Según la etiología, pues tenemos la bacteriana, hay virales, en conjuntivitis alérgicas, hay también una inflamación de la conjuntiva por métodos físico-químicos, como puede ser radiación, las personas que están en constante trabajo como soldadores, quemaduras, incluso por álcalis o por ácidos, le cae un ácido de batería, le cae cal, a las personas como los albañiles, a veces les cae cal y llegan realmente con una, por así decirlo, realmente una conjuntivitis causada por un agente, ¿verdad? Entre otras cosas que puede causar también la cal, ¿verdad? Que puede afectarnos la córnea. Y también incluso hay enfermedades autoinmunes que también nos pueden causar una inflamación de la conjuntiva, siendo la causa de la misma conjuntivitis. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ir diagnosticando? ¿Cómo podemos ir diciendo al paciente con propiedad qué es lo que tiene y cómo nosotros podemos tratarla? Pues el paciente nos va a decir, tengo lagrimeo, tengo sensación de cuerpo extraño, siento como que algo tengo ahí, como que tengo arena, como que tengo sucio, tiene ardor, tiene picazón o prurito. Si el paciente te dice, me pican los ojos,
me arde, que hay que saber siempre diferenciar qué es ardor y qué es dolor, porque el paciente normalmente a veces dice, me duele el ojo, punto. Pero hay que saber que un dolor es como una sensación de golpe, una sensación mucho más cruenta que el ardor. El ardor tiene más sensación quemante o urente. Tenemos también la fotofobia, que bien sabemos pues que es el malestar pues a la luz, ¿verdad? ¿Qué signos podemos ver ya nosotros como pacientes? Siempre diferenciando los síntomas, qué es lo que dice el paciente, y los signos, qué es lo que nosotros observamos. Pues miramos que el ojo está rojo, a lo que nosotros llamamos hiperemia conjuntival. Tenemos lo que es quemosis o edema. Normalmente está un poco más abultada, como más abombada la conjuntiva, donde esté más afectada. Si es una conjuntivitis, realmente pues va a estar abombada un poco más enteramente toda la conjuntiva. Más la vulvar, pero siempre incluida también la conjuntiva palpebral, recordemos que es la que cubre la porción interna del párpado. También puede haber secreción, dependiendo de su etiología. También puede haber membranas o pseudomembranas, que vamos a ir viendo cuáles son estas más adelante. Y pues también puede incluir linfadenopatías, pueden haber preauriculares, retroauriculares o incluso a nivel de cuello, dependiendo de la etiología de la misma. Otra cosa que podemos observar y que se observa más en el área del fornix y de la conjuntiva palpebral son que si tenemos papilas o folículos. Y pues aquí podemos ver en las imágenes y podemos decir la diferencia de cuál es una papila y qué es un folículo. Las papilas pues son estas estructuras que son un aspecto como más sobresalientes, más salidas, que están alrededor de un eje vascular. Se mira como un punto en medio, hay un eje vascular ahí, y miramos que eso es una papila. En cambio, un folículo ya es una estructura más redondeada, es un poquito más translúcida, que alrededor de ellas está el entramado vascular. O sea que la parte más roja de esa conjuntiva, a donde hay un folículo, está más roja alrededor, más que la área elevada redondeada. Dígame. Ok. La infiltración linfoidea, pues esta que se da aquí, se da aspecto como de losas o baldosas. Sí, pues tenemos la forma de las mismas, ¿verdad? Aquí tenemos otras imágenes, una hiperemia ciliar, ¿verdad? Que está sobre la parte de la conjuntiva, ya casi incluso en el borde del limbo, una hiperemia vulvar. Realmente que esta imagen es de una hiperemia más que todo en el fornix y palpebral, no tanto vulvar, pero si se observa, abajo hay una quemosis, es esta la inflamación de la conjuntiva. Cuando ya decimos con propiedad, el paciente tiene una quemosis, es que hay un edema con inflamación de la conjuntiva del ojo. La reacción folicular, como ya habíamos dicho, pues la vamos a escribir un poquito más en esta diapositiva. Pues, ¿qué observamos? Hay una hiperplasia del tejido linfoide en el estroma. Hay un agrandamiento un poco más redondeado, puede tener forma de granos de arroz, que tienen pequeños vasos alrededor, ¿verdad? Más prominentemente esto se va a ver en el fondo de saco, o lo que llamamos, como al principio se los elucidé, el fornix. ¿Qué cosas pueden causar reacciones foliculares? Pues las infecciones víricas, las alérgicas, pues dependiendo de qué nos haya causado el agente etiológico, ¿verdad? ¿Qué es la reacción papilar? Es un poquito más inespecífica, tiene un poquito menos de valor diagnóstico, pero siempre nos puede dar una idea de lo que puede estar causando, porque también las alergias pueden causar, además de folículos, papilas, y por ejemplo ir preguntándole al paciente, ¿es usted una persona alérgica, padeció de asma, tiene rinitis? Y ya sabemos que realmente estamos ante un paciente que es atópico, ¿verdad? Entonces ya sabemos que podemos manejarlo al paciente si está en un cuadro de rinitis o de asma, o incluso ya a nivel local con diferentes medicamentos que vamos a ir viendo más adelante. Pues como les había dicho, tiene vasos centrales, son poligonales, elevados, incluso puede llegar hasta papilas gigantes que nos pueden causar afectación de la córnea. Hay papilas incluso que pueden hacer en forma de escudo, que estas rozan tanto con la córnea que nos pueden causar úlceras en escudo en la superficie corneal. Entonces, ¿cómo identificarlas? Pues hay diferentes características entre la conjuntivitis. Si es una secreción acuosa, el paciente dice, yo tengo lagrimeo, estoy lagrimando y me sale como una secreción, pero es clarita, doctor, es clarita. Entonces, es una secreción acuosa. Normalmente, estas son por una conjuntivitis vírica o una alérgica. Esas son un tip que podemos ir tomando. Si el paciente dice, no, doctor, me amanece pegado el ojo, me amanece con pupú el ojo, me amanece como diferentes, de forma coloquial, como dicen los pacientes, tiene una secreción realmente que puede ser o mucopurulenta o solamente mucosa.
Si es mucosa normalmente, como más pegajosa, no tan lisa, o sea, no, es más como que se le pega, usted lo puede ver con un hisopo, pues puede ser incluso por una conjuntivitis alérgica crónica o incluso un ojo seco, que el mismo ojo quiere sacar más mucosa para mantener más lubricado el ojo. Una secreción ahora mucopurulenta, podemos ver que puede ser por una entidad bacteriana, ¿verdad? Bacteriana, que puede ser aguda o puede ser una infección también por otras entidades, clamidia y demás. Ahí vamos a ir viendo más adelante qué otras entidades nos van causando. Entonces los tips son secreción acuosa, secreción mucosa, mucopurulenta. Dependiendo, obviamente, si es intensa o moderadamente purulenta, pues eso vamos a ir viendo lo que el paciente normalmente llega ya cuando está un poco más intenso, no nos llegan los primeros estadios, la primera etapa de que solo tengo el ojo rojo de un día. Eso es casi muy raro que nos llegue un paciente en el cual idealmente llegue en las primeras 24, 48 horas, ¿verdad? Entonces, repitiendo, como aquí miramos en la fotografía, pues cómo se miran las diferentes secreciones, ¿verdad? Una purulenta, una acuosa, una mucinosa, que son más diferentes. Las que son más obviamente identificables son las mucopurulentas. ¿Por qué? Porque vemos que hay secreciones amarillentas, que el paciente llega pegado el ojo, que llega incluso en las pestañas, aunque se haya medio echado agua al paciente, porque tiene la sensación de cuerpo extraño, tiene restos mucopurulentos en las pestañas. Entonces ya vamos viendo que vamos acercándonos más a un diagnóstico bacteriano, ¿verdad? Permítame. Ok. Las membranas también, la conjuntivitis puede causarnos membranas o endomembranas. Y estos pues son como exudados coagulados que se adhieren al epitelio. Hay dos diferencias. Normalmente en la consulta externa de un centro de salud no se hace, se lo hacemos nosotros en oftalmología y tratamos de mover esa membrana que tenemos, ese hueso que aparenta membrana, esa entidad fibrosa de la conjuntiva palpebral, tratamos de removerla con un hisopo y si esta se retira o nos da un poquito de dificultad retirarla y empieza a sangrar, ya miramos que puede ser un betemolítico, puede ser difteria, puede ser otras entidades, ¿verdad? Pero las mismas nos pueden causar también una pseudomembrana. No son exclusivas, pero las que son con membrana son más bacterianas y las que son con pseudomembrana puede ser más por adenovirus o virales, pero no son exclusivas. Las dos entidades pueden causar membranas y pseudomembranas. La diferencia es que la membrana, al intentar retirarla o retirarla parcial o totalmente, esta sangra y la pseudomembrana no sangra. Esas son el tip de diferenciar en cuál de ellas estamos viendo. Eso es para un dato para ser un poquito más específico, un poquito más profesional, o puedes decir, pues ya sé un poquito más de esta entidad y lo voy a poner así en la referencia, o tenerlo así ya en el documento o en el expediente del paciente. Ya hablando, entrando más en lo que es cada una de ellas, tenemos la conjuntivitis bacteriana. Pues tenemos esta simple, que es una afección bastante frecuente, normalmente se transmite por contacto directo o fomites o incluso por insectos, ¿verdad? Que el insecto no es en sí que nos causa la conjuntivitis bacteriana, el problema es que nos da una picadura, empezamos a tocarnos, empezamos a rascarnos y llevamos estas entidades bacterianas al ojo, ¿verdad? Y lastimosamente es un área de entrada donde se puede infectar. Esta normalmente es unilateral, pero también se puede dar bilateralmente. Repito, normalmente puede ser unilateral al principio, pero como el paciente se toca, se rasca o a veces anda un trapito o una toallita húmeda y se está limpiando con la misma toallita, se pasa al otro ojo y pues ya se convierte en bilateral, ¿verdad? La clínica, ya la habíamos dicho, hay una sensación de cuerpo extraño, hay fotofobia, hay lagrimeo, hay prurito. Y esta secreción, la bacteriana, normalmente en los primeros días es acuosa, pero se va a volver mucopurulenta o mucosa totalmente, ¿verdad? La agudeza visual, obviamente, porque hay lagrimeo, puede haber quemosis, pueden haber pseudomembranas involucradas, pueden haber papilas que estén afectando, papilas gigantes que estén afectando incluso la córnea, la agudeza visual puede ser afectada, ¿verdad? Puede ser afectada, pero normalmente si llega en los primeros días el paciente, normalmente no tendría que tener una afectación de la agudeza visual alguna o por así decirlo tan grave, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver nosotros? Pues tenemos la hiperemia conjuntival en los fondos de saco, podemos tener quemosis, podemos tener incluso las costras en los párpados, como les decía, que son como restos o verdosos, amarillentos, incluso café, si el paciente tiene días de ni siquiera haberse limpiado.
y normalmente no hay adenopatías involucradas. La reacción papilar en la conjuntiva palpebral o fondo de saco normalmente es leve, no es tan grave. ¿Qué signos del alarma tenemos que ver? Pues si al paciente, eso ya lo vemos nosotros en oftalmología, una keratitis puntata, que eso significa pues que realmente la córnea está tiñendo. ¿Cómo es eso? Utilizamos fluoresceína nosotros y mediante una lámpara de hendidura podemos ver que si realmente se está resecando o está afectándose, ya sea por papilas o por membranas, se está afectando la córnea, ¿verdad? Puede haber una úlcera corneal periférica, como lo estábamos diciendo anteriormente, que las papilas nos pueden dar úlceras en escudo. Está la quemosis, están las membranas y pseudomembranas, porque el paciente se está complicando. ¿Qué otras complicaciones nos podemos tener más allá? Una blefaroconjuntivitis, o sea, que es una conjuntivitis que ya está afectando párpado, una celulitis preseptal, una úlcera corneal que ya o sea, ya está infectada, es una úlcera per se, pero que no cierra, que está afectando incluso la agudeza visual del paciente, puede llevarnos a una endoftalmitis, una meningitis y una sepsis. Estos últimos casos ya no los miramos tanto, pero sí se han descrito que pueden llegar hasta esos mismos. Nosotros en el centro de salud creo que lo importante es identificar cómo es la secreción, cuál es la historia del paciente, si realmente a simple vista o con un foco miramos que no haya por lo menos afectación en córnea, le hacemos la agudeza visual y pues ver si realmente no está afectado o no y cuántos días y con qué tratamiento lo vamos a hacer. Normalmente la bacteriana, el Strep es el más común, ¿verdad? Pero puede estar por Haemophilus influenza, el Staph aureus, E. coli y gonorrea y trachomatis. Los últimos dos normalmente vistos también en los pacientes, en los neonatos, en los niños recién nacidos, ¿verdad? Entonces, siempre que miremos una bacteriana, normalmente puede ser por Staph pneumoniae, ¿verdad? Pero podemos hacer cultivo, podemos hacer para ser más específicos, pero en un centro de salud es un poquito más complicado y realmente tratamos de darle una solución al paciente, tratar de darle una mejor atención al paciente, pues uno, porque es complicado un centro de salud tierra adentro y dos, la parte económica del paciente. El tratamiento, casi todas ellas son autolimitadas, pero en estas sí se dan antibióticos. O sea, totalmente las conjuntivitis, si son leves, son autolimitadas, pero en la bacteriana hay que dar antibióticos para evitar las complicaciones y los signos de alarma que ya vimos anteriormente. ¿Qué hay que hacer? Un lavado frecuente para limpiar las secreciones, se pueden hacer compresas de agua hervida. Nosotros también manejamos para limpieza incluso de párpados diferentes, no voy a decir los nombres de las marcas ni nada, pero hay dos en el mercado que es para limpieza de párpados y secreciones en las pestañas. Y los antibióticos que más nos competen, pues podemos utilizar gentamicina, tobramicina, cloranfenicol, moxifloxacina y demás, ¿verdad? De 1 a 2 veces por día o incluso cuando es muy grave o 4 veces por día. ¿Qué pasa con esto? Que ahí también hay que tener cuidado. Por ejemplo, si utilizamos tobramicina, este es tóxico para el epitelio corneal. Entonces no hay que usarlo a lo loco. 2, si sospechamos o miramos que hay una opacidad en la córnea, eso quiere decir que hay una úlcera o está afectada la córnea, no hay que dar, por favor, no hay que dar ningún tipo de esteroide, no hay que dar esteroide. ¿Qué pasa? El problema de esto es que a veces en el centro de salud o cualquier entidad como farmacia dan Clonadex y eso es para nosotros es como una sentencia bien no de muerte per se, pero sí se afecta. Si hay una úlcera, se complica mucho más tratar a un paciente que tal vez se pudo haber visto y tratado pues sin la utilización de estos. También pues se puede valorar el uso de tópico de AINE, de diclofenaco y ketorolaco para reducir las molestias al paciente, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros llamamos oftalmía o afectación del neonato ocular cuando tiene una conjuntivitis que puede ser por gonococo, por clamidia, por cualquier tipo de bacteria, como ya hemos dicho los demás, y por vírica. Normalmente este es el tiempo de aparición postparto en los niños. Un gonococo va de 1 a 2 días y la clamidia de 5 a 10 días. Esos son más o menos unos tips que pues ustedes pueden ir viendo. Tienen un recién nacido que apenas nació, el primer 24 a 48 horas tiene ya afectación a nivel conjuntival en el ojo y tiene secreción, pues ya sabemos que es un gonococo. Pero si pasó ya 4, 5 a 10 días y ahí empieza, entonces ahí ya es por otra entidad como la clamidia. Entonces así vamos más o menos guiándonos cómo podemos tratar a un paciente, ¿verdad? Un consejo sano que yo les daría es que si realmente no están seguros o mira que está afectada la córnea o tiene alguna otra complicación
que ustedes están viendo, signos de alarma como quemosis, bastante aparente, tiene unas úlceras en escudo, tiene papilas gigantes, pues realmente podrían referirlo, ¿verdad?, al paciente, no tratar de inventar, de darle algo que tal vez no le haga muy bien al paciente, ¿verdad? Y otras entidades, pues que los tiempos de aparición en posparto, como las bacterianas, como estafilococos, streptococos o las víricas, tardan un poquito más de 3 a 5 días, pero las secreciones son diferentes. En la de gonorrea, pues es un oxidado mucopurulento copioso. ¿Qué pasa? Que si a este paciente lo dejamos ir o no lo tratamos bien, el paciente puede llegar incluso a la ceguera, igual que con la clamidia trachomatis. ¿Qué vamos a ver en este paciente? Una inyección conjuntival, ¿verdad? Bastante enrojecido el ojo, tiene quemosis, recordemos que es el edema de la conjuntiva. Tenemos también edema palpebral, puede llegar hasta incluso el niño viene recién nacido y miramos que está incluso el párpado inflamado. Hay que verlo, ¿verdad? ¿Qué miramos en los datos de laboratorio en una gonorrea? Pues nos va a reportar diplococos intracelulares gran negativos y estos pues pueden ser las esquemas de tratamiento. Se puede dar ceftriaxona en el paciente, se puede dar eritromicina o bacitracina. ¿Qué pasa? Que normalmente este manejo, ya incluso cuando viene con el paciente, vamos a descartar nosotros los oftalmólogos si es o no una preceptal o poseptal, y vamos a ver si este tratamiento realmente se lo termina dando el pediatra, ¿verdad? Porque en las primeras horas lo mira el pediatra. No, es muy raro que nos llegue a nosotros, pero sí puede llegarnos en un pueblo, en el centro de salud, tierra adentro, ¿verdad? Ya en la clamidia trachomatis, ¿qué miramos? Pues puede que haya membrana conjuntival, la membrana que ya vimos, que incluso va a sangrar al momento de retirarla, un exudado mucopurulento, y esta normalmente hay ausencia de folículos, no lo miramos. Pero ¿qué nos da el laboratorio? Que hay cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos basofílicos. Esto es bastante importante porque así diferenciamos la gonorrea de la trachomatis. Unos son diplococos gram negativos y los otros son cuerpos de inclusión intracitoplámicos que nos reporta el laboratorio y el tratamiento es diferente, ¿verdad? Entonces, esto, pues, y también la etiología, perdón, el tiempo en que apareció, 1 a 2 días en gonorrea y de 5 a 10 días en trachomatis. ¿Qué es la bleforoconjuntivitis? Pues es una complicación de la conjuntivitis. Esta ya abarcó lo que es los párpados. Como podemos ver en las imágenes, miramos ya los párpados más enrojecidos, más afectados, hay pérdida de pestañas, miramos que las pestañas están como lo que decimos costra, tiene costra en las pestañas de color amarillenta, cafezosa, verdosa. Puede haber microorganismos también involucrados aquí, ¿verdad? En el borde palpebral. Y pues esta se puede dar también por resistencia a medicamentos o un tratamiento deficiente de la conjuntivitis que tiene repetición. Viene el paciente, nos llega la primera vez, creímos haber diagnosticado algo, le dimos un mal tratamiento, el paciente va a seguir regresando y esto va a ser una de las complicaciones comunes que vemos en los pacientes. O simplemente el paciente nunca quiso ir, le molestaba, pero no fue al centro de salud o a la consulta externa y se complicó. ¿Cuál es el tratamiento? Pues realmente es identificar qué tipo es, ¿verdad? A tratar cuando el paciente llega con las agudizaciones, cuando el paciente llega con las sensaciones y a eliminar también este agente patógeno, además que con medicamentos, la parte de los medios físicos como el lavado diario de la raíz de las pestañas, ¿verdad? Podemos utilizar hisopos, podemos utilizar gasas, podemos utilizar cualquier trapito que tengamos en la casa, contar que esté limpio y con agua hervida, ¿verdad? Normalmente a veces la gente dice, no, agarré agua del grifo y esto pues, además de causar más contaminación, pues no sabemos de qué tipo de agua es, ¿verdad? Una conjuntivitis vírica, pues esta también es autolimitada, ¿verdad? Pero esta se va a poner en su pico máximo en 4 a 7 días, incluso nos puede durar hasta un mes o más. Eso depende del virus, ¿verdad? La etiología más frecuente son los adenovirus. ¿Cuáles son los síntomas específicos? El prurito o escozor, quemosis conjuntival, siempre un lagrimeo, recordemos que este es seroso, ¿verdad? Normalmente también es unilateral, pero siempre llegan bilaterales, ¿verdad? Siempre llegan bilaterales porque esta es bastante contagiosa y el paciente se toca, se está tocando la cara. Si ustedes supieran, y hay estudios de cuántas veces nos tocamos la cara, es impresionante y por eso también, ahorita con lo del COVID, pues miramos que han hecho estudios que nos tocamos muchísimas veces la cara, incluso inconscientemente. Entonces, no esperemos que un paciente que tenga la sensación de cuerpo extraño, tenga lagrimeo, tenga prurito, pues no se toque la cara. Entonces, normalmente empieza unilateral también y va a bilateral, ¿verdad? La podemos observar los folículos en el tarso inferior, como lo miramos aquí en la imagen. Puede, como es virus, puede estar incluido un ganglio preauricular que incluso puede ser hasta doloroso. Normalmente, cuando incluye ganglios
preauriculares, retroauriculares o cervicales, va incluido algo viral. Normalmente así es. Esta es, como les había dicho, son bastante contagiosos en los primeros 10 días, de 10 a 14 días realmente, y podemos tener que el paciente también pudo haber estado en contacto con alguien que tuvo esta infección, ¿verdad? Entonces, la etiología más común eran los adenovirus, pero también puede ser el herpes virus, el picornavirus, el sarampión, la rubiola, el herpes zóster, incluido ahora que hemos visto en este tiempo de la pandemia que hay un tipo de conjuntivitis, incluso altamente contagiosa, causada por el COVID-19. Ahora nosotros en la consulta de oftalmología utilizamos unos escudos, por así decirlo, de acrílico, porque nosotros tenemos un contacto sumamente cercano con el paciente. Ustedes lo van a tener también en la consulta externa y también en el tierra adentro, pues en los centros de salud. Hay que saber que también ahorita, en este tiempo incluido, cualquier tipo de conjuntivitis puede ser incluso causado por el COVID-19. ¿Qué tratamiento podemos dar en este tipo de víricas? Pues las medidas de higiene locales, ¿verdad? Que limpieza con agua fresca, podemos dar con agua hervida, podemos dar lubricación con lágrimas artificiales, un antiinflamatorio, ¿verdad? Para reducir la inflamación, pero normalmente esta es autolimitada. Recordemos que las víricas normalmente eran pseudomembranas, estas membranas se retiraban, no sangran, las pseudomembranas no sangran, recuerden eso. Si hay membranas o aquí la tenemos en la imagen superior derecha, esta es una membrana la que observamos ahí, si la retiramos y no sangra, pues es una pseudomembrana. Eso pues para un dato más que podemos poner en el expediente del paciente y se puede dar esteroides tópicos solo para reducir la quemosis. Recordemos que esto es con precaución, normalmente los esteroides los ponemos nosotros los oftalmólogos. ¿Por qué? Porque si realmente no estamos entrenados o tenemos dudas o no dimos bien con la etiología o está afectada la córnea y damos un tipo de esteroide, se nos puede complicar la cosa, se nos puede poner una úlcera que se nos puede haber pasado desapercibido, más que no tenemos lámparas de hendidura y no tenemos ningún tipo de artefacto que nos pueda ayudar en la consulta externa o en centros de salud, podemos complicar. Entonces los esteroides déjenlos, por favor, netamente para el oftalmólogo, para el residente de oftalmología, porque se nos puede complicar una simple conjuntivitis. La conjuntivitis alérgica, pues normalmente las personas con alergia, ¿verdad? Tienen la historia que son asmáticos, que son riníticos, que siempre han padecido o que realmente el paciente se pone peor en temporadas que hay flores o que hay sequedad. Eso, pues el paciente te lo da como historia, como en la anamnesis, lo podemos ir ya descifrando, ¿verdad? También afecta a los párpados, el paciente le da gran sensación de prurito, picor, ¿verdad? Entonces está rascándose los párpados. También está afectada la piel periorbitaria y demás, ¿verdad? Que con la conjuntiva palpebral superior e inferior podemos verla con papilas. Nosotros le damos algo que siempre quisiera, pues que quisiera realmente que aprendieran a hacer, es vertir el párpado. La versión del párpado es algo sumamente sencillo, pero que tiene su técnica, tiene su ciencia. ¿Qué digo esto? Porque no vamos a ver papilas a veces, tanto tal vez en el párpado inferior, tal vez en el párpado superior lo tenemos una papila gigante y no nos damos cuenta. Nos dimos cuenta porque está ulcerado la córnea. ¿Cómo? Pues sí, sencillo cómo se puede vertir un párpado. Solo para un tip, se le pide al paciente que mire hacia abajo, no que cierre el ojo, porque si cierra el ojo, el orbicular es un músculo y cierra el ojo y va a ser imposible tratar de vertir el párpado. Se hace el paciente que se mire hacia abajo, solo mirar hacia abajo, con una de las manos, se jala un poco las pestañas y con un hisopo se presiona la parte externa del párpado y solo evertimos el párpado y ahí podemos ver si hay o no papilas. Normalmente no se logra ver en la consulta externa, se ocupa a menos que sea algo gigante, pero normalmente nosotros lo vemos y podemos determinar con esto qué etiología es o cómo tan afectado o tan grave está el paciente. ¿Qué más va a tener? Una hiperemia conjuntival. La secreción atópica o de alergia es secreción acuosa, no es mucopurulenta. Esa es una gran diferencia y por eso el tratamiento es diferente. Normalmente cuando es alérgico, como la alergia no va solo netamente en los ojos, tiene también otras entidades, o el paciente empieza a estornudar, o tiene afectaciones dermatológicas o demás, pues normalmente va a ser bilateral la afectación. En la etiopatogenia, pues normalmente hay que determinar la causa específica que lo causa, ¿verdad? Hay gente que es alérgica a ciertos tipos de alimentos o al polen, o sencillamente pues al algodón, al látex, nosotros los médicos que tanto utilizamos los guantes ahora también. Entonces, cualquier de estas cosas nos puede causar una conjuntivitis alérgica, ¿verdad?
Hay una entidad que se llama una queratoconjuntivitis vernal. Incluye la palabra querato porque está afectada a lo que es la córnea. ¿Qué es esto? Pues además de que la paciente tiene historia de atopia, tiene alergias estacionales como en la primavera, en el verano, en el otoño, es una reacción bastante, pero bastante intensa. Vamos a ver que está afectado, si miramos ahí, miramos las losas que tiene folículos y papilas en el párpado superior. Estas son gigantes o grandes y pueden hacernos úlceras en escudo, como miramos en la imagen de en medio, que eso solo podemos ver, se puede ver a simple vista blanco, pero nosotros miramos cómo está delimitada esta úlcera sobre la córnea, la miramos en la lámpara de hendidura. Esto es una entidad mucho más grave que una conjuntivitis normal. Y tenemos esto que se llama puntos de Trantas. Alrededor del limbo miramos estas colecciones, estos puntitos. Entonces, este paciente ya no es sencillamente manejado por un médico general, ¿verdad? Eso se tiene que enviar a la consulta de oftalmología y nosotros en combinación con un alergólogo pues tratamos de identificar qué entidades le están causando esta reacción hiperalérgica en la cual podemos tratar al paciente, ¿verdad? Hay dos formas, una que afecta más que todo los párpados o que afecta el limbo. Yo sinceramente he visto de este tipo dos o tres. Tengo una niña que de muy escasos recursos que tiene clarito las tres fotos que ustedes miran acá, que ya no las tiene porque se ha estado manejando, gracias a Dios, bien y tratando de concientizar a los padres de ponerle los medicamentos que se ocupan, ¿verdad? Pero ustedes en el centro de salud o en la consulta externa, pues sí, realmente sería lubricar, darle un lubricante al paciente y referirlo, ¿verdad? Porque sinceramente el paciente no es un paciente sencillo y es multidisciplinario, incluso con un alergólogo tratarlo. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de reacciones alérgicas? Pues obviamente evitar la exposición a los alergenos si ya se han identificado o tratar de identificarlos, ¿verdad? ¿Qué medidas locales como las compresas frías? Depende del tipo, si es leve, pues darle lágrimas artificiales, si es moderada, pues antihistamínicos tópicos y orales, y si es un grave, pues ya con tratamiento más especializado. Y por eso les digo, si ustedes están tierra adentro, si están en un centro de salud y miran esos signos, que eso sí, los puntos de Trantas que les digo que están alrededor del limbo, ahí en la parte de afuera del iris, ustedes pueden ver bien que sinceramente lo pueden enviar al paciente de vuelta, o sea, no de vuelta a su casa, sino a un lugar más especializado donde haya oftalmólogo. Tenemos esta entidad también llamada conjuntivitis papilar gigante. Ya mira, las papilas son extremadamente gigantes y esta puede ser causada por diferentes entidades. Tres cosas. Un paciente que usa lentes de contacto, el lente de contacto puede dar esta reacción por el roce con el párpado. Si el paciente fue eviscerado, o sea, por cualquier causa el paciente perdió su ojito y le pusieron una prótesis, si la prótesis también hace este sistema de fricción o es alérgico al mismo, puede causar esta reacción de una conjuntivitis papilar gigante. O si el paciente tiene algún tipo de sutura en su ojo y que esté puyando o que esté causando una reacción de este tipo, también puede causar una conjuntivitis papilar gigante. Normalmente esta puede incluso causarnos úlceras en escudo. Recordemos que el párpado está en contacto íntimo con lo que es la córnea. Entonces puede causarnos una úlcera en escudo sobre la córnea. Entonces, ¿qué datos clínicos tenemos que tomar en cuenta? Pues el prurito, el lagrimeo, recordemos. Si hay, aquí ponen dolor, pero realmente es ardor. La secreción, de qué tipo es. Si hay hiperemia o no. En las tres va a haber generalización, una hiperemia generalizada. O sea, una conjuntivitis es toda la conjuntiva, no lo vamos a ver un pedazo o una área. Si hay o no incluido un ganglio preauricular. Recordemos que la viral es la que sí incluye más ganglios preauriculares o retroauriculares. Y si hay síntomas generales asociados. Normalmente la bacteriana es localizado, entonces no va a haber ningún otro síntoma asociado a menos que ésta se complique, ¿verdad? Normalmente la viral sí puede ir con un poquito de fiebre y malestar general. Y la alérgica, como ya hemos dicho, paciente que es de atopia, pues tiene rinitis, estornuda y tiene asma. Y pues más o menos quería dejarles esto a nivel un poquito básico, pero esclarecer que hay ciertos criterios en los cuales, cómo pueden identificar cada uno de las conjuntivitis, con cuáles pueden tratar, con cuáles no lo pueden tratar y cuáles tienen que enviar a un sistema especializado. Y esto sería todo por la jornada de hoy. No sé si tienen algún tipo de preguntas. Muchas gracias, doctor. La verdad que bastante completa la charla y bastante interactiva, creo yo, en la parte de que
se dio un abordaje un poco completo para poder dar el manejo. Así que no sé si de la audiencia, o sea, alguien tiene preguntas para hacer directamente al doctor, y si no, me las pueden hacer, mandar a mí también por chat o mandarlas al grupo y se las hacemos llegar al doctor. Buenas tardes, soy el doctor Portillo. Me parece excelente la exposición, incluso recalcar lo que dijo, pues en su momento, el no abuso de los esteroides a nivel ocular y que se debe dejar exclusivamente para el manejo de especialistas y los residentes en su momento. Así que eso es importante recalcarlo, porque ahí es donde se han visto varias complicaciones en algunos momentos de varios pacientes. Muchas gracias y excelente la exposición. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Medardo, yo personalmente tengo una pregunta. Yo he visto varios medicamentos que vienen combinados, o sea, que viene un antibiótico, viene un esteroide. Sí. En este caso, basado en su experiencia, o no solamente su experiencia, sino lo que dicen guías, ¿es mejor no usarlos por el tema de los esteroides, o qué recomendaría usted? Yo recomendaría, doctor, sinceramente, como dicen, a la duda, no hay duda. O sea, ejemplo, si usted está muy seguro y usted es una persona que realmente dio el diagnóstico, no mira a simple vista, que es muy complicado decirlo, si hay o no una úlcera o está afectada la córnea, si usted no tiene duda de eso, pues podría utilizarlo, pero es ahí donde va el meollo del asunto, que ciertamente a veces no es como que en un centro de salud o en un centro de consulta externa nos van a llegar 2 que 3 pacientes, en la cual nos da la chance de ver todo el paciente. ¿Qué pasa aquí? Que a veces el paciente se nos puede pasar por alto. Si nosotros, inclusive en la residencia, al principio, hay detallitos que uno tiene que ir aprendiendo a ver, hay que ser observador. Y si yo miro que el paciente, y nada, lo vi rápido, no, si tiene una conjuntivitis, rapidito, vi que tiene secreción, le doy algo combinado, y realmente está afectada la córnea, o hay algún otro tipo de infección que no puede utilizar esteroides, se nos va a complicar. En lo personal, yo diría que no utilizáramos esteroides. Yo no los utilizaría a nivel de médico general o a nivel que estamos incluso en un centro de salud en el cual no tenemos ni los métodos ni la maquinaria para poder ver si hay otro tipo de afectaciones. ¿Por qué? Prefiero darle un antibiótico, solo un antibiótico simple, en el cual siempre le va a ayudar, porque con la clínica ya descartamos que sea una u otra cosa, y le va a ayudar. Pero si yo le doy un esteroide y yo me equivoco o lo revisé mal, se nos va a complicar. Entonces ni siquiera dejamos igual al paciente. Eso fue incluso peor que no haberlo visto, porque lo complicamos, y siendo médicos. Entonces, en lo personal, yo les diría no utilizar esteroides o medicamentos que tienen un antibiótico combinado con dexametasona o prednisolona. No lo utilizaría. Yo utilizaría antibióticos simples para el paciente. Doctor, incluso Perfecto. me gustaría agregar un poquito más. El problema de la utilización de medicamentos combinados muchas veces es abuso, incluso hay que tener mucho cuidado y no hay que confiarnos. O sea, en el área médica, lamentablemente, la comercialización de algunos productos nos pueden llevar a perjudicar pacientes. Entonces, yo se lo repito, y algo que tiene que quedar, por lo menos, yo como docente, como les decía a mis alumnos en su momento, en la medicina hay que ser muy cautelosos y hay que trabajar en relación a recuperar al paciente y no a complicarlo. Y es importante en una clase o en una capacitación sacar una, dos, tres o cuatro cosas buenas. Y en este caso, lo más bueno que podemos sacar en este momento es no utilizar esteroides ante la menor duda, solo que usted sepa realmente que se deben usar. Y la utilización en este caso, en los ojos, pues es más delicado aún. O sea, qué sé yo, se va a usar en la piel, pues hombre, no le va a causar mucho problema, pero en los ojos sí. Entonces, yo insisto, ¿verdad? Como docente también y como médico,
que hay que tener mucha cautela y no abusar de los medicamentos y principalmente no abusar de los esteroides, en este caso, principalmente en los ojos. Así que quería agregar eso un poquito también. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Miro gente conectada de La Mosquitia, del Paraíso, también gente de Comayagua. Así que saludos para todos ustedes que están hasta ahí, al otro lado de la pantalla. Bueno, si no hay más preguntas, nada más nos queda despedirnos y darle las gracias, doctor. Gracias también al doctor Portillo por su aportación. Y creo que sí es importante destacar esa parte que mencionaban de los esteroides porque es de suma importancia. Así que muchas gracias. Recordarles que este video lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, Telesan Mosquita. Pueden suscribirse y ahí van a estar todos los videos. Muchas gracias, doctor Medardo, y hasta luego. La orden, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.